Bienvenidos al canal. Hoy estoy en la Comunidad de Madrid, concretamente en la ciudad de Alcalá de Henares, que es una de las pocas ciudades que es Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO de España. Y hoy os voy a enseñar la ciudad natal donde nació Miguel de Cervantes, la universidad, una de las más antiguas de España, y bastantes cositas que tiene esta ciudad, que tiene, como ya podéis ver, un montón de monumentos y sitios preciosos que disfrutar. Así que no me voy a entretener mucho más y nos vamos a descubrir Alcalá de Henares. Y comienzo mi visita por una de las mejores plazas de la ciudad, que es esta, que es la Plaza Antigua del Mercado, que actualmente se llama la Plaza de Cervantes, y como veis también le han dedicado una escultura en el centro de la plaza. La plaza para mí es espectacular, con todas las rosas, he venido en buena época. Disfrutando de esta plaza también podéis ver las cigüeñas en los techos de las iglesias, en todas las torres están encima de sus nidos, en esta torre de aquí del ayuntamiento también. Como os acabo de decir, este es el edificio del ayuntamiento, que se encuentra ahí, la cigüeña que os acabo de enseñar, que está en la misma plaza de Cervantes. Y lo primero que voy a hacer es ir a información turística antes de que me cierren, para saber los horarios, porque con el tema del COVID hay muchos sitios que están cerrados. Pero bueno, voy a informarme antes de nada para enseñaros lo máximo de la ciudad. Y la oficina de turismo se encuentra en esta capilla que se llama la Capilla del Oidor, que pertenecía a la iglesia de Santa María. Fue el lugar donde se bautizó a Miguel de Cervantes. Y queda constancia en papeles del bautismo de Cervantes en este lugar, ya que los papeles los guardó un vecino que se los dio el cura antes de que un incendio destruyera esta iglesia, que era la iglesia de Santa María. Y de la iglesia de Santa María también tenéis esta torre en pie que se puede visitar y es gratuita, y tiene unas espectaculares vistas, que lo he visto en fotos, de toda la ciudad. Y ya con plano en mano me han recomendado ir al Corral de Comedias, que el Corral de Comedias de Alcalá es el más antiguo conservado de España. Solo hacen visitas guiadas para verlo, y voy a intentarlo porque me ha dicho que en la web no hay disponibilidad, y que me presente allí a ver si hay suerte. Pues por aquí, por el Corral de Comedias, que se entra a través de esa puerta, y nada, no hay suerte, no puedo visitarlo, así que os voy a poner una foto para que veáis cómo es. Pero si venís algún día por aquí, reservarlo con antelación, porque yo ha sido un poco pensado y hecho. Tenía ganas de venir a Alcalá de Henares y no sabía cuándo. Ya ha sido hoy, pues bueno, me la he jugado. Donde voy ahora, que sí que va a estar abierto, que me han dicho que es a la casa natal de Miguel de Cervantes. O sea que voy a tener la oportunidad de estar en el mismo sitio donde nació. Y el acceso a la casa de Miguel de Cervantes se hace a través de esta, que es la calle Mayor, que es la calle soportalada más larga de España. Y justo antes de llegar a la casa de Cervantes se encuentra este hospital, que es el antiguo hospital de Antezana, que es donde trabajó el padre de Miguel de Cervantes. Este hospital pone que estaba en funcionamiento desde el siglo XV hasta nuestros días. Ahora están pintando por dentro, yo no sé si funciona todavía, pero es lo que pone en la guía. Y la bienvenida a la casa natal de Miguel de Cervantes, adivinar quién es: Don Quijote y Sancho Panza, que hay una escultura ahí que es lo más fotografiado de toda la ciudad. Así que si venís os podéis hacer una foto en ese banco. Bueno, la entrada es gratuita, así que vamos a aprovechar. Voy a dar una vuelta y os voy a enseñar la casa natal de Cervantes. Bueno, ya salí, no os he podido explicar dentro, pero es una recreación exacta
de una casa del siglo XVI y más o menos sigue la forma de la casa de Cervantes y contiene algunas cosas originales, como el pozo me ha explicado la chica de la entrada. A finales del siglo XV, el cardenal Cisneros consigue la aprobación del Papa para construir la Universidad Complutense, lo que sería el primer campus universitario del mundo. Este es el punto más importante de la visita y el cual voy a intentar ahora entrar, hacer la visita guiada, porque creo que por el horario estará abierto, pero ya no me fío porque por el tema del COVID muchos sitios cierran antes o cambian los horarios. Voy a ver si puedo entrar y os muestro la universidad por dentro. Bueno, ya estamos por aquí por dentro. No hacía falta contratar visita guiada, que son 4 euros, que puedes venir por libre. Yo prefiero hacerlo por libre para ir grabando y contándoos lo que voy visitando y lo que voy viendo. Y mirar qué claustro más bonito con el pozo en medio. Y por aquí otro patio que tenéis ahí al fundador, al cardenal Cisneros. Aquí abajo tenéis la inscripción de la Ciudad del Saber, que es Patrimonio de la Humanidad gracias a la universidad. Y luego tenéis este agradable patio que está aquí ajardinado, que es uno de los más odiados, porque esas rejas que se ven al fondo eran la antigua cárcel, donde castigaban estrictamente a todos los alumnos si llegaban tarde, si salían con alguna chica o si contestaban al profesor, los castigaban aquí. Y luego esta puerta que se ve al fondo es una de las puertas que se llama la Puerta de la Gloria, que cuando aprobaban el doctorado salían por allí y lo celebraban con toda la ciudad de Alcalá. Y aquí al final hay otro claustro que es de otro estilo, pero mirad qué bonito. Y detrás de este claustro se encuentra el paraninfo de la universidad, que es el lugar donde se entregan los premios Cervantes, que lo hacen entrega los reyes de España y es el mayor premio de literatura española que existe. Y la ruta continúa por este lugar que es el Palacete de Laredo, que es el Museo Cisneriano. Este palacio es de estilo neomudéjar, tiene más de 100 años de antigüedad y con lo de Cisneriano os habréis quedado pensando que es simplemente alberga documentación antigua de la Universidad de Alcalá. Incluso tiene una Biblia complutense traducida en varios idiomas. Voy por la calle Mayor, lo que también fue un barrio judío esta zona, y en uno de los portales tenéis aquí una salida que lo indica arriba en azul, que estuvo aquí la Sinagoga Mayor. Y tras cruzar toda la calle Mayor llego hasta este lugar que es el monumento a Cristóbal Colón, ya que en Alcalá de Henares fue el lugar donde se entrevistó Cristóbal Colón con la reina Isabel la Católica para que le permitiese hacer el viaje a las Indias, que acabó descubriendo el nuevo continente. Y la siguiente parada va a ser en la catedral, que junto a la iglesia de San Pedro en Lovaina, en Bélgica, posee el título de magistral, ya que obliga a todos sus canónigos a que fueran maestros de la Universidad de Alcalá. La catedral es de estilo gótico del siglo XVI y puerta que veo, puerta que quiero entrar. Así que voy a intentar entrar y a ver si os puedo enseñar o os cuento algo más. Y no es casualidad el emplazamiento de la catedral, ya que aunque es en honor, es también el sitio original donde martirizaron a los santos Justo y Pastor, en una pequeña capilla, pero es parte del lugar donde lo hicieron. Y a pocos metros de la catedral podemos encontrar los restos de la muralla medieval que rodeaba todo el casco histórico y podéis ver ahí arriba
las cigüeñas en el nido. Es una pasada, me encanta que en todos los edificios hay. Y si en Madrid capital encontramos la Puerta de Alcalá, en Alcalá encontramos la Puerta de Madrid, que es esta, que es parte de la muralla, es una de las principales entradas al casco antiguo, que la han reconstruido, claro, pero está aquí la Puerta de Madrid. Y a unos 30 minutos andando desde la Puerta de Madrid, llego hasta la ciudad romana de Complutum, que es donde están los orígenes de la ciudad y donde hay aquí unos restos arqueológicos. Voy ahora a visitar esto, a ver lo que hay, y os lo voy contando. Y ya por aquí dentro me encuentro este panel que nos informa que esto era muchísimo más grande de lo que es, porque esto está a las afueras de Alcalá actualmente, cuando anteriormente esto era el inicio de la ciudad, que empezó todo aquí, es una ciudad romana. Y aquí nos explica que más del 50% de todo se han construido edificios encima, o sea que se ha perdido muchas cosas y otras las han traído aquí, que las han recuperado a una casa, todas las cerámicas, y han recuperado todo lo que han podido. Y por aquí está la parte del foro, luego tenéis aquí las termas y nada, os explicaría un montón de cosas, pero el vídeo sería súper extenso. Pero bueno, para quien le interese, que sepáis que hay restos arqueológicos del origen de Alcalá de Henares a las afueras de ciudad, en la dirección oeste. Pues todo esto es grande, pero si os interesa el tema de la arqueología y queréis saber un poquito más de esto hay que venir con mucho tiempo porque es muy grande y tenéis muchos carteles que os explican todo, pero yo no me voy a poner aquí a explicaros en el vídeo porque si no, el vídeo sería eterno. Y el edificio este que se veía de hojalata gigante, que es este de aquí, es el que cubre la Casa de los Grifos, que es una casa que está construida en el siglo I después de Cristo y han hecho una gran cúpula como si fuera la central nuclear de Chernóbil para proteger los restos y que esté mayor conservado. Voy ahora para adentro y os enseño lo que hay. Pues ya aquí dentro, ¿veis? Son 900 metros cuadrados de casa y han hecho por ahí una pequeña reconstrucción, pero la mayoría de cosas que se ven abajo son originales. O sea, han recomendado construirlo del techo por el mantenimiento y conservación para este lugar. Y desde Complutum despido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi experiencia visitando Alcalá de Henares, que estéis todos suscritos y el que no, que lo haga ahora. Muchas gracias ya y nos vemos en la siguiente aventura.